Hermanos, Dios les bendiga. Hoy quiero compartir con ustedes un momento de reflexión sobre la oración, recordando primeramente que la oración es un pilar fundamental para la Iglesia. Es nuestra herramienta poderosa de comunicación con Dios, donde no solamente presentamos peticiones, sino que también buscamos guía y dirección, consuelo en momentos difíciles y también encontramos fortaleza a través de la oración. Pero también a través de nuestra oración expresamos gratitud a nuestro Dios. La oración no se va a basar en una fórmula ni en una posición, sino simplemente está fundamentada en nuestra fe y en la confianza en el poder de Dios. La palabra de Dios nos enseña que la oración trae bendición, sanidad, provisión, protección, pero sobre todo trae la manifestación del poder de Dios en nuestras vidas. Jesús enseñó a sus discípulos la importancia de la oración y dejó un ejemplo de vida de oración constante. También tenemos otro ejemplo de vida en oración y vemos la vida de Josué. Josué fue un hombre que buscó a Dios en todo momento, un hombre de oración que se caracterizó por su dependencia de Dios y su fidelidad en la oración. Él entendía que sus victorias y su liderazgo no provenían de sus propias fuerzas, sino de la presencia de Dios en él y con él. Su fidelidad en la oración, ¿verdad? La vemos desde cómo acompañaba a Moisés al tabernáculo, que no se separaba del lugar, porque él anhelaba cada vez más y más de la presencia del Señor, no solamente el consejo y la dirección, sino estar en esa comunión, en esa relación íntima con el Padre. Siempre demostró una vida de oración y comunión con Él desde temprano. Para él, la oración también se convirtió en una herramienta de dirección. Y como ejemplos tenemos la oración en Gabaón, de cómo Dios responde deteniendo el sol y dándole la victoria a su pueblo. Pero también vemos la oración en los momentos de dificultad y derrota. Vemos la afrenta en Jai, donde Israel sufre una inesperada derrota en la ciudad. Y a pesar de la afrenta, Josué no se da por vencido. Él se humilla ante Dios y ora pidiendo respuesta. Vemos que lo que caracteriza a Josué fue su fe y su obediencia, que él levantaba peticiones hechas con fe y buscaba siempre cumplir la voluntad de Dios. Como vemos, ellos no eran hombres especiales, con grandes conocimientos, estudios o títulos. Eran personas como nosotros, personas con debilidades, tal vez con defectos, pero tenían algo que se llamaba fe, la cual había sido cultivada a través de esa oración continua. En el Salmo 55, 16, 17 nos dice: en cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Y en esta oración vamos que se expresa la confianza del salmista en Dios y su compromiso de orar a Él constantemente. Vemos una fórmula infalible en ellos, y esa fórmula es una fe activa, una dependencia total de Dios. Así que, hermanos, entre más comunión con Él, más se manifestará el poder y su gloria en nosotros. Veremos más la presencia de nuestro Dios, entre más comunión, entre más oración. Y eso es lo que lograron estos hombres y mujeres, que a través de su oración ellos conquistaron el corazón de Dios con su constante oración y vieron prodigios como Josué al ver detenerse el sol. Dios es el mismo de ayer, de hoy, es el mismo Dios al cual le oramos y que podemos ver esos milagros si nosotros nos levantamos en oración con esa fe como ellos lo hicieron. Pidámosle al Espíritu Santo que incremente nuestra fe y que nos ayude a permanecer
en esa oración, a ser perseverantes, a presentarnos con un corazón sincero. No permitamos que la timidez o la incredulidad nos haga permanecer en silencio. La palabra de Dios nos dice: pide, busca, llama. Así que levantémonos en oración. Ora por ti, por tu familia, ora por la iglesia, ora por los siervos, ora por nuestro gobierno, por nuestra ciudad. Busca la presencia del Señor y confía en Él. Persevera en la oración y verás el poder de Dios en tu vida. Podemos concluir que Josué nos enseña a reconocer la dependencia de Dios, la necesidad de su guía a través de la oración, que la victoria no es solo resultado de la fuerza humana, sino de la intervención de Dios a través de la oración. Así como Josué dependió completamente de Dios y no caminó solo, así nosotros tampoco estamos solos. Y debemos tener la seguridad que nuestras oraciones son escuchadas y tienen respuesta. Así que, hermanos, el llamado hoy es: oremos sin cesar, no nos cansemos, acrecentemos nuestra fe y veremos cosas extraordinarias en nuestra vida. Veremos cómo nuestra familia es bendecida, cómo nuestra vida es ordenada, cómo la victoria es en nosotros, porque Dios escucha nuestro clamor. Yo los invito, hermanos, a que nos unamos en oración, en esa oración constante, en esa oración de fe, en esa oración en la que ponemos toda nuestra confianza en el Padre con la certeza que Él va a contestar. Nuevamente les digo, como la palabra dice, llamar y buscar, y Él contestará. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Amén.